Hola, 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 hola. Nuestro live de los jueves. Voy a invitar a Magdalena, mi compi. Y Plenitud. Ya te mandé la invitación, Magda, te debe estar por llegar. Listo, rápido. Eso es lo que está rápido. Oye, ¿qué dice ese sticker que tienes ahí? Siempre ¿Cuál de aparece. todos? Tienes uno, Es todo hay un uno que mural. siempre, pero hay uno que aparece ahí como que siempre es el que veo y nunca logro Equivocarme leer. pronto y barato. Gestionar la incertidumbre. Ah, muy apropiado para tu eneatipo. Sí. No, pero también, o fíjate, o sea, cuántas veces no hacemos las cosas por no querer equivocarnos y la idea es que nos equivoquemos pronto y que el gasto sea mínimo para que podamos hacer el aprendizaje, ¿no? Y lo otro es gestionar la incertidumbre, que en estos días estaba leyendo que es un temazo, ¿no? El tema de la incertidumbre. Y decía la gente que es peor, lo estaba viendo hoy en una clase, que la gente gestiona, o sea, si sabe que algo va a salir mal, lo gestiona mejor a no saber si puede salir mal o puede salir bien. ¿Qué tal? No me lo leíste, pero está bueno para el Interesante. tema. Ah, Está bueno para está bien. tenerlo un tema. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en la parte 2. Nosotros somos como Hollywood, siempre andamos haciendo la segunda parte de los live. Pero son buenas, Sí, pues sí, coño, con Hollywood sí. no todas son muy. Exacto, Más bien exacto. más bien hay una estadística que dice que no, pues que son rarísimas Que las las segundas segundas partes, partes no son buenas. Sí, sí, sí. Eso dicen. pero Muy esta bien. sí, sí, Esta esta no va sí. con las estadísticas de Hollywood. Sí, sí, Qué sí. gusto verte, Magda. Igual. Guille, ya con frío, se bajó de repente la temperatura aquí en la zona de Madrid, entonces imagínate. Ahorita acabo de ver una noticia que nevó en la Sierra de Madrid, que ya hay nieve, y una cota muy interesante de nieve. Así que Mira, lo que viene es frío. bueno, a mí me Muy bien, gusta. a mí también. Qué gusto verte, bonito corte de Bueno, cabello. y eso yo nunca me gusta cuando vamos a la peluquería y me peinan, porque yo digo, no me va a quedar igual después que me lo lave. Entonces, Hola. una cosa es como queda después de la peluquería y otra cosa como queda ya cuando estamos en la vida diaria. Pero bueno, así es la En vida. fin. Así Bueno, uno sale de terapia bien y después la vida diaria es otra cosa. segunda parte del arte de la moderación, vivir con equilibrio y plenitud. Así Sin es. embargo, habíamos conversado que le íbamos a dar un enfoque de lo que nosotros conocemos desde la neurociencia, ¿no? Que fue lo que Neurociencia. parte de lo que estábamos conversando la vez Así pasada. Y es. surgieron varios puntos en que dijimos, oye, desde la neurociencia, pues es interesante y nada, y aquí estamos, pues. Exacto. Además que yo creo que esta ciencia que se dedica a estudiar el cerebro sobre todo y todo el tema del sistema nervioso ha hecho unos aportes valiosísimos, ¿no? Sobre todo esta española Nazaret Castellano con tantas cosas. Yo me sorprendo cada vez que ella comenta, hace un video o comparte algo porque siempre es una novedad y además esa novedad es que es súper práctica, ¿no? La conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo y cómo puedes trabajar el cerebro a través de trabajar el cuerpo y con cosas tan sencillas que María Alonso Puy también lo dice, con el baile, ¿no? Con el movimiento. Entonces, qué importante. Entonces, esto cuando tú lo comentaste, hablar de la neurociencia y lo que tiene que ver con la moderación o con el equilibrio, con la integración de los polos, me pareció súper interesante porque además hay mucha base, ¿no? En todo esto y creo que son unas herramientas que podemos adquirir leyendo, estando pendiente de los videos, de estas publicaciones y que nos pueden servir un montón a entendernos y a entender a los demás, ¿no? Y esto. Entonces me parece súper importante, ¿no? Entonces, que haya una base neurocientífica a todo el tema de la moderación más a la parte emocional, ¿no? Que interesante. Sí, totalmente, que lo hablamos y lo recuerdo, ¿no? Porque hablamos del tema de mantener el equilibrio y que estamos sometidos a muchas cosas Sí, actualmente, muchos estímulos que afectan directamente en nuestro cerebro, ¿no? Entonces sí, es esa sí. parte de poder
comprender o profundizar un poco en que muchas de estas cosas se hacen tan complicadas, pero es porque están causando un cambio Exacto. en nuestro cerebro, principalmente en lo que estábamos conversando nosotros tras cámara, pues, en el centro de recompensa inmediata y en la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es donde Sí, se toman las las decisiones. decisiones, ¿no? Entonces, es súper importante y yo creo que aquí estamos dando con algo que es medular respecto a esto, pues, que estos comportamientos o estos hábitos, por ejemplo, hablemos de uno, la azúcar refinada, pues Exacto. comienza a generar desgaste entre los neurotransmisores que generan principalmente la dopamina y esto va haciendo, bueno, que esto, o sea, que se vayan alejando, no es exactamente así, Sí, sino sí, para pero que se entiendan. sí, sí. Por cada chute se van desgastando los puertos y se van alejando. Entonces esto hace que necesitemos más del mismo estímulo para generar la misma satisfacción, ¿no? Exacto. Y esto no se detiene, sino No, que sigue pasando, sigue exacto. pasando, sigue pasando, entonces siempre queremos más y más y más y más y no se detiene. Y cuando no tenemos consciente esto, pues es prácticamente muy difícil de poder lidiar con ello. Claro, y Bueno, además, al no tener esta claro, comprensión, simplemente digo, no puedo, claro. no puedo Claro, vivir sin esto. pero es que es complicado porque además tú estás, además que se ha culturalizado una cosa, lo mismo que tú dices, ¿no? El tema, por ejemplo, del azúcar, que lo tenemos en tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a combatir un poco el tema del azúcar, yo decía, y esto no me sabía nada, y todo, claro, estaba tan acostumbrada al sabor del azúcar que no sabía distinguir el sabor del zumo o de lo que me estaba comiendo, porque o del mismo café, lo que fuese, porque estaba era pendiente de la cantidad de azúcar, y además que se ha normalizado tanto que yo ahora paso por enfrente de dulcerías y digo, o sea, es que es como, o sea, no nos damos cuenta de todo el contenido de azúcar que tienen estas cosas, estos caramelos, todo. Y en estos días veía un video también de Nazaret Castellano que habla sobre esta bollería industrializada que se come todos los días y cómo eso va afectando también el tema del cerebro. Y había otro estudio que también lo estuve viendo hace como 2 semanas, que el estudio era del tema del desayuno, ¿no? Y entonces hacían como una crítica al desayuno promedio que hay acá en España, que la gente está muy acostumbrada a comer bollería y dulce como desayuno. Entonces, ya me acuerdo, lo decía un médico japonés. Entonces, este médico japonés decía que en su país la mayoría de las personas desayunan pescado y sopa en el desayuno. Entonces, que sonaba como muy extraño y era precisamente la cantidad de proteínas y de nutrientes que tú estás tomando en la mañana en contraposición con un desayuno que está hecho a base de carbohidratos y de azúcares, ¿no? Entonces, bueno, tienen tema esto de la recompensa. Y yo cuando veía un poco el esquema, yo decía, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos para cuando queremos desarrollar la moderación en nuestra vida? ¿Cómo hacerlo? Para que ese equilibrio también de alguna manera nos dé una recompensa, o sea, retribuya y sea satisfactorio, porque a veces es una cosa como muy estoico, o sea, muy de mucha fuerza, de mucho codo, de voy a pelear por conseguir este hábito, no sé qué, y entonces es un esfuerzo y hay como una lucha con esto. Entonces, cuando se busca la forma en que lo que estás haciendo produzca de alguna manera una satisfacción sana y refuerce esa satisfacción o ese gusto, entonces es más fácil transitar hacia la moderación que empezar a pelear con ella, ¿no? Sí. O sea, Exacto. es un poco la idea que me venía cuando veía un poco el esquema de lo que íbamos a compartir hoy, ¿no? Cómo hacer ese reto para que nosotros tengamos de alguna manera, una motivación hacia ese hábito que queremos lograr o hacia esa moderación, ¿no? Pero es Totalmente. también un tema de conciencia y de estar en constante observación, como dice Claudio Naranjo, en el percatarse, ¿no? De cómo se está viviendo. Claro, pero también hay algo que cuando te escucho y que yo he comentado ya, no recuerdo en cuál de nuestros encuentros, pero que ya lo he comentado, que pues que bueno, la estructura de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo como tal, eh, siendo Homo sapiens, pues es lo que es desde hace muchísimos siglos, desde hace miles de años incluso.
En este libro de Sapiens, de animales a dioses, fue donde yo comencé esa investigación que el autor menciona que si pusiéramos en la mesa de un forense, hoy en día, un Homo sapiens de hace 10.000 o más años, y no se le dice nada, el forense simplemente no va a notar la diferencia a nivel interno de nuestro organismo y de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿dónde se hace esto importante? Pues que hemos vivido la mayor parte de nuestro tiempo en esta tierra, eh, adaptándonos a un ambiente en el cual no estamos viviendo más desde hace apenas 2000 años. Ponle tú, y yo siento que menos de 2000 años, ¿no? Estamos viviendo en un ambiente al cual no le hemos dado evolutivamente el chance a nuestro cerebro de adaptarse. Y siento, Magda, que esto es muy, muy, muy importante, porque nuestro cerebro va a reaccionar eufóricamente a todas estas cosas que sobreestimulan nuestro cerebro y que no son naturales. Claro, pero fíjate que yo quisiera, claro, yo quisiera como precisar, porque no es que el cerebro no se ha adaptado, porque, o sea, hay muchísimas cosas que con el paso de la historia se han dado. Lo que pasa es que se nos olvida que sigue presente en nosotros ese cerebro. Nosotros tenemos tres cerebros, ese cerebro reptiliano, ¿no? Que es como el más primitivo, y ese sigue estando allí. De hecho, cuando se trabaja en marketing y se trabaja en todas estas cosas, dicen que el cerebro que realmente toma las decisiones es ese, no el cerebro del neocortes o de la parte frontal, que es un poco el que ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando, sino que realmente quien toma las decisiones es ese cerebro primitivo, en base a que a la recompensa, en base a buscar lo que satisface y a huir del dolor, ¿no? Y eso es un mecanismo que seguimos teniendo allí. Entonces, ¿qué pasa? Se nos olvida que ese es el que toma el control muchas veces si nosotros no tenemos una conciencia de la vida. Que no lo sabemos, en líneas generales no se nos olvida, que no lo Ok, sabemos. vale, es verdad, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tema todo de entrenamiento. O sea, si tú estás desarrollando consciente, conociendo, puede ser entonces mucho más, vamos a decir, consciente, por decirlo de alguna manera, de lo que estás haciendo, ¿no? Y aún así, aunque venga ese impulso primitivo, porque va a venir, porque entra directo, o sea, a veces la sociedad se estructura para que el estímulo llegue directamente a ese cerebro primitivo y no pase por la parte pensante nuestra. Entonces, ahí es donde está la parte pensante. Ya voy, espérate un momentico. ¿Para dónde voy? O sea, tengo necesidad de hacer eso, tengo necesidad de comer más, tengo necesidad de comprar más, me paso, ¿no? No dejo de estar en equilibrio por irme a uno de esos extremos. Entonces, allí donde entra, vamos a decir así, esa parte pensante nuestra, que yo creo que eso es como lo importante que pudiéramos rescatar de esto, de cuán consciente soy de esto o cuán en conexión estoy conmigo, porque si no sigue actuando ese cerebro primitivo, que es el que nos va a llevar a buscar, y ahí sí, ese cerebro primitivo es muy, 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 muy parecido o casi igual al cerebro primitivo de los primeros hombres sobre la tierra, ¿no? Que buscaban satisfacer las necesidades y huir. Y pendiente con la interpretación que se le da al primitivo, porque esto es primitivamente natural, pues no estamos hablando de Sí, algo primitivo como algo que está caducado, ¿no? O que no, claro. o que está en el pasado, no, todo lo contrario, porque es primitivamente natural y por supuesto que es muy importante, pues. Algo similar que me hace recordar es cuando hablamos es también a las amenazas, ¿sabes? Cómo interpreta nuestro cerebro Claro. las amenazas actualmente. Pues entonces seguimos por esta misma falta de desconocimiento y de adaptación, bueno, interpretando cosas como si fueran un peligro de muerte, cuando en el fondo no lo es, ¿no? Y vivimos en un momento de la historia en donde cada día que va pasando tenemos la tasa de mortalidad más baja, ¿no? Y tenemos más Exacto. longevidad. Sí. Pero internamente seguimos teniendo estas partes de nuestro cerebro pues que lanzan una señal de alarma ante estos estímulos
diciendo esto es peligroso, aquí nuestra vida pudiera estar corriendo peligro. Y son cosas pues que no están ocurriendo realmente. Entonces, Claro, de aquí como para hacerle un paréntesis a esto, pues no bien, porque estamos hablando del equilibrio. Entonces, fíjate lo difícil que es poder estar equilibrado con base a estas cosas que hemos hablado en apenas estos 15 minutos, ¿no? Que sí, es complicado. claro, es complicado, es difícil, pero es posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que no, o sea, que un poco en la llamada, yo creo que es la invitación, es que no pensemos que este tema del equilibrio y de la moderación es solamente una parte, ay, qué bonito, voy a buscar el equilibrio, ¿no? Ya porque lo decreto o porque digo voy a buscar el equilibrio, ya estoy en equilibrio, ¿no? Es también un poco el tema de el esfuerzo y el compromiso y el trabajo constante de buscar ese equilibrio, que también eso está en contra de la sociedad en la que vivimos, porque muchas veces es como aprieto un botón y quiero ya las cosas para ayer, ¿no? Esa inmediatez, esa prontitud. Entonces, es importante que cuando estemos buscando ese equilibrio, además, ¿por qué buscar el equilibrio? Porque nos invita a vivir sano, a vivir sin estrés, a vivir ecuánime, satisfechos con nosotros mismos, en plenitud. Entonces, en base a eso, se busca ese equilibrio. Pero no es una tarea sencilla porque tenemos en contra nuestro cerebro y también la sociedad, que muchas veces la cultura se construye para seguir fomentando ese cerebro. Fíjate con el tema de la corteza prefrontal que decíamos nosotros, que es también un participante en todo el tema de la regulación emocional y en todo este tema de poder vivir con moderación, ¿no? ¿Qué pasa con esa corteza prefrontal que ahorita los estudios son, yo digo que alucinantes, pero además deberían darnos como una bofetada para despertar? Porque el uso de pantallas en niños pequeños retrasa y anula el desarrollo de la corteza prefrontal. Si ya nosotros adultos, perdón por la palabra que voy a utilizar, a veces nos embrutecemos cuando estamos delante de la pantalla y no nos despegamos, nos hacemos adictos a todo esto. Imagínate el daño que le estamos haciendo a un niño pequeño. Yo he visto bebés con un teléfono Yo en el también. coche, ¿no? Entonces, o sea, yo cada vez que lo veo, siento que me da un golpe así por dentro, porque yo, o sea, si fuésemos conscientes de lo que está pasando allí, ¿no? O sea, todo un tema de cómo la corteza prefrontal no se está desarrollando. Entonces, después queremos y exigimos, porque a veces somos así, que ese niño cuando sea un adolescente que sea capaz de gestionarse, de orientar sus estudios, de ser constante, etcétera, 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 cuando no le hemos dado las bases, ¿no? Para que eso sea así. Entonces, un temazo que también tenemos aquí en esta línea de lo que es el desarrollo de la corteza prefrontal y cómo esto interviene en una vida de moderación, ¿no? En una vida de equilibrio. Entonces, y fíjate tú que el tema para desarrollar la corteza prefrontal que nos dicen es simple, es el mindfulness y la meditación. Qué cosa tan simpática, ¿no? Una cosa tan simple. Y aquí me quiero detener con algo que, porque hay mucha gente que es como, quiere pruebas científicas. Pruebas científicas, váyanse a leer todo el trabajo que está haciendo Joe Dispenza. Este tipo se ha dedicado 10 años a medir científicamente cómo el cerebro de las personas que meditan se va transformando y cómo se desarrolla la corteza prefrontal de una manera alucinante. Él ha hecho un seguimiento con toda su gente y de hecho hay otra gente que ha investigado también en el cerebro, gente de la neurociencia, que ha ¿Cuál es la investigado. profesión de Dispensa? ¿Dispensa es doctor en qué? Que no recuerdo ahora, ¿él Este, es qué? él es científico, él es quiropráctico e investigador, o sea, Pero varias terapeutas. él es doctor de algo, ¿no? Creo que es doctor de algo, no me acuerdo si No es recuerdo, yo sé cardiólogo. que es quiropráctico, al principio él es el quiropráctico, bueno, me imagino que con todo esto, porque, o sea, los últimos, sobre todo los últimos videos con respecto al tema de la ciencia, además se ha unido con médicos que eran escépticos en todo esto y han hecho una investigación rigurosa y súper científica de todo esto, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, la meditación, así de sencillo, o sea, tú quieres desarrollar tu corteza prefrontal, medita y empieza por 5 minutos, luego 10, hasta que vayas logrando cada vez más tiempo. Y cómo eso te ayuda, primero, a estar consciente de la vida y después a vivir con esta moderación que al final es lo que te permite integrar los polos e integrar la diversidad de las cosas en la vida, ¿no? Una cosa tan simple.
Bueno, pero fíjate que yo ahí también, que lo pensé dos veces, o sea, lo pensé que lo iba a decir la primera vez, se me olvidó y lo volviste a decir, lo volví a recordar. El tema de la meditación, porque sabes que lo comparto desde mí, que yo siempre Sí, fui muy resistente al tema de la meditación, pues porque no me sí, hallaba, ¿sabes? O el sí, concepto que yo tenía de meditación era ponerte no menos de media hora a escuchar algo. Las veces que fui a cosas, ni recuerdo el tipo de filosofía que era o si era una religión, pero el hecho es que fui, no me explicaron nada. Siéntate ahí y lee esto. Y la vaina no se entendía, yo no entendía qué decía, y era ponta, puto, bao. Una hora ahí sentado, yo no podía, me volvía loco, coño, porque yo era, sigo siendo, ¿no? Muy inquieto, no, yo me acuerdo meterme contigo ahí. cuando en la clase de la escuela teníamos que meditar, que siempre como buenos seguidores de Claudio Naranjo, la meditación a ti te costaba meditar. Gustaba mucho, Sí, ¿no? Entonces, Luis Núñez, nuestro chico, también partiendo de ahí, que me decía, medita, medita, porque es importante para desarrollar la atención y tal. sí, Entonces, fue con Enrique Barrios que yo conozco este tipo de meditaciones que son incluso de un minuto, chamo. Y tú mm, las haces 5 veces al día, ¿no? Y fíjate también que lo que estábamos hablando temprano también era así lo que está, que no recuerdo si viene del mindfulness, pero viene de ahí. Hay corrientes de meditación que son muy cortas y que son muy efectivas, porque no se sí, trata de incluso, sentarse a meditar media hora, claro, una hora, no, incluso, que es bueno que arranquemos con estas meditaciones cortas que van claro, directamente a la atención, pues, y que son mucho más realizables para comenzar. Luego si después te sientes bien haciendo y puedes hacerlo por 10 15 minutos, 20 minutos, que es muchísimo, ¿no? Porque claro. estar plenamente consciente por 20 30 minutos, 40 minutos, ya estamos hablando nivel Claro, pero iluminación. tampoco es que fíjate, eso va y viene, o sea, durante los 40 minutos la gente se concentra, se vuelve a concentrar, vuelve a estar presente, etcétera, etcétera. Pero también quería comentar que para la gente que no puede estar tranquila, está la meditación dinámica de Osho, que tú meditas moviéndote. Entonces, no hay excusa. O sea, lo que sí que es importante es que el camino para poder desarrollar la corteza prefrontal es una cosa sencilla, o sea, no es una cosa complicada y está a nuestro alcance. Y ahorita, como digo yo, la ignorancia es decisión, porque tú, así como hemos desdicho, vamos a decir, hablado mal de todas las pantallas y todo, también hay que hablar en favor. O sea, hoy la pantalla, el internet nos pone al alcance de la mano infinidad de formas de poder iniciarnos en la meditación y recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Quisiera Oye, ir que la porque ya culpa no es estamos, de las nos quedan pantallas, 8 minutos. que la culpa no es de las pantallas, la culpa es, ¿sabes? Claro, Como el refrán, de quién es de quién es la culpa, del burro que está sobrecargado o del dueño que lo sobrecarga. Sí, era el refrán, no me acuerdo cómo era, claro, pero por ahí algo va, así. pues. Pero igual, entonces, y fíjate, entonces, porque ya se nos va el tiempo, que se nos va el tiempo rapidísimo, quisiéramos pasar como al otro punto que también es interesante, que tiene que ver con la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? O sea, cómo el cerebro se Sí, 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 sí. adapta, el cerebro aprende, el cerebro es capaz de resolver, de adaptarse. Entonces, eso de que el oro viejo no aprende a hablar, como decían mucho en Venezuela, eso ya se descarta, ¿no? O sea, siempre hay posibilidades de aprender. O sea, es que yo siempre he sido así, bueno, porque tú quieres seguir siendo así. Te va a costar más, te va a costar menos, pero hay posibilidades de cambiar. Entonces, y sobre todo alégrate de que el cerebro es esto, ¿no? El neuroplástico es que es movible, es flexible, se puede adaptar y puede aprender, ¿no? Entonces, qué importante es porque entonces todo esto que estamos diciendo, así como hay una zona donde el cerebro centraliza todo lo que es la satisfacción y el poder satisfacer las necesidades, el placer y todo esto, tú puedes educar esa zona también y centrarlo y focalizarlo para que sea una vida pues moderada, equilibrada, donde puedas integrar, ¿no? La diversidad de cosas que a lo mejor aparentemente parece que fueran contrarias, pero no lo son, ¿no? Y yo quisiera aquí, en esto de la neuroplasticidad, hablar de dos conceptos que no están directamente en el esquema que habíamos hecho inicialmente, pero que me vinieron que creo que son importantes. Uno que tiene que ver con también con la neurociencia, pero yo lo escuché por primera vez en constelaciones familiares cuando me formé, y es la epigenética.
¿no? Y que Joe Dispenza también lo habla. Y Gabor Mate, que habla sobre el trauma. Y él dice que la epigenética es que las células se desarrollan de acuerdo al ambiente en el cual se encuentran. Entonces, si nosotros procuramos un ambiente donde ese ambiente procura esto, ¿no? Estar conscientes, bien aquí y ahora, percatándome de cómo voy viviendo, buscando esta moderación, esta conciencia, lo que decimos de cómo tomo las decisiones y todo, entonces evidentemente mis células van a desarrollarse tendiendo a buscar ese ambiente que busque el equilibrio. Y por lo tanto, ese cerebro es capaz de desarrollarse en esas condiciones como a través del mindfulness, de la meditación, de la conciencia plena, de la conciencia corporal, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un elemento importante, porque hay gente que dice, bueno, es que nada, eso es hereditario. Claro, ya voy, hay genes, y me sorprendía lo que decía Gabor Mate, que él decía que cuando decimos que algo es hereditario, en los estudios que él ha hecho, la mayoría, el porcentaje más alto donde interfiere esa herencia genética, fíjate, él hablaba de un 5%, o sea que es mínimo. Lo demás depende de tu estilo de vida y cómo tú te relacionas y en qué ambiente te desarrollas y cómo tú estás de alguna manera viviendo tu vida, ¿no? Y eso me parece importante. Y el otro concepto es las neuronas espejo. Eso lo vi en danza terapia. Entonces todos tenemos unas neuronas que de alguna manera reaccionan ante lo que está haciendo el otro. O sea, copio lo que el otro está haciendo. Si el otro busca de alguna manera una vida, vamos a decir, equilibrada, serena y paz, mis neuronas tienden a copiar eso. Y esto sobre todo para familias, para parejas, cuando tenemos niños, ¿no? Cómo estamos viviendo para que esas neuronas espejo puedan reflejar decisiones sanas, saludables, de que, como dices tú en tu propuesta, ese bienestar, ¿no? En la vida. Entonces creo que estos dos conceptos son importantes tenerlos en cuenta porque también son elementos que nos ayudan a poder desarrollar esto de vivir con moderación y equilibrio. No sé, te parece una clase de biología. No, pero bueno, está finísimo, es que está súper bien. Es que, ¿qué puedo agregar yo a lo que tú dices? Que todas estas cosas que afectan a nuestro cerebro y que estamos hablando aquí por el tema del equilibrio y que no podemos tenerlo porque vivimos en un mundo donde estamos sometidos a muchos estímulos que terminan causando una lesión en el centro de recompensa inmediato, que ahí esa lesión es la que se genera en un adicto, ¿no? Lo que pasa es que claro, el adicto tendemos a categorizarlo solamente en alcohol, droga y nicotina. No hay más, no, hay muchas otras cosas sí. más. Y eso genera una lesión que se puede percibir a través de una resonancia, pues, sí, que se puede notar, lo va a notar sí, el doctor, que se me olvidó el nombre, cuál es el neurocientífico, no es el psiquiatra, está ¿cuál es el doctor Magdalena? No sé, me perdí, no importa, pero después lo podemos compartir. Lo cierto es que desde la neuroplasticidad, pues esas lesiones sanan. Exacto. Una vez que le permitimos el periodo de autorregularse, el neurólogo, es el neurólogo es el que puede ver este examen y percibir esa lesión. Si se le da el chance correspondiente al cerebro a través de la abstinencia, de lo que está generando el daño, el cerebro va a recuperarse. Yo no recuerdo el nombre de los estudios, pero probablemente tú también los has visto, que dicen que no importa incluso la edad, si se le da el estímulo adecuado a nuestro cerebro, él va a seguir aprendiendo y se va a seguir manteniendo en mejor estado, ¿no? Sí. Entonces, esa es la nobleza, ¿no? Que tiene nuestro cerebro como órgano en eso, en poder sanarse si le permitimos el chance, pues. Entonces, bueno, todo esto lo que estábamos hablando de nuevo, como te digo, es por el equilibrio, porque es muy difícil poder mantener el equilibrio actualmente en nuestras vidas cuando estamos sometidos a estos estímulos que desconocemos o que ignoramos, ¿no? Sí, y fíjate, y yo creo que hablando de esos estímulos, ya porque estamos sobre la hora, creo que podemos compartir un poco
todo el temazo que hay con el estrés y la amígdala, ¿no? ¿Qué pasa? El estrés, que a veces decimos, bueno, si es el estrés y tal. No, es que el estrés, o sea, es el interruptor que enciende, vamos a decir, la amígdala. Entonces, la amígdala, ¿qué pasa? Esa estructura la tenemos también en nuestro cerebro, y cuando la amígdala está encendida, que es un poco la que nos mantiene de alguna forma respondiendo ante las demandas del estrés, esta amígdala apaga la corteza cerebral, la corteza frontal. Entonces, ¿qué pasa? Al apagar la corteza frontal quedamos primitivos, o sea, quedamos en lo más básico. Entonces, claro, es allí justamente donde viene todo este tema de las adicciones, de romper con todo aquello que es sano, y tú lo ves, una persona que está estresada no duerme bien, come mal, no hay una gestión emocional, el descanso, o hay un exceso de esfuerzo físico o no hay ninguno, ¿ok? Entonces se rompe totalmente con lo que es esta moderación de la cual estábamos hablando, ¿no? Entonces, qué importante es poder ser conscientes del estrés. Y fíjate que en el tema del estrés está el estrés que podemos vivir ante una situación que ocurre. Bueno, tengo que entregar un trabajo, qué sé yo, llovió, no están funcionando los medios de transporte, tengo que resolver, ok, eso es una cosa momentánea. Pero ¿qué pasa con nosotros, en la mayoría de nosotros en nuestra sociedad, que vivimos con un estrés continuo? Entonces, ese estrés continuo se hace un estrés crónico. ¿Qué pasa con el estrés crónico? Que está allí y lo ignoramos, porque como ya nos estamos acostumbrando a que ese estrés esté presente, entonces a veces pensamos que estamos muy calmados, muy tranquilos, cero estrés, pero el estrés está acumulado y reacciona, ¿verdad?, ante cualquier mínimo estímulo. Entonces a veces vemos también respuestas que no son compensadas o desproporcionadas, porque de repente, oye, lo que pasó no era para tanto, pero la persona se desborda. ¿Por qué? Porque viene con una carga de estrés acumulado, y ya su estrés es un estrés crónico. Entonces, importantísimo, ¿no? Fíjate cómo está todo tan relacionado. Una persona que tiene estrés, como tú decías antes, no vive la autorregulación, no hay ese equilibrio dinámico del cual nosotros hablamos. Entonces, grave, porque pasa igual con cualquier aparato. Si yo un aparato lo tengo encendido todo el tiempo, imagínate una licuadora puesta todo el tiempo al máximo de velocidad a las 24 horas del día, ese motor se funde. Pero eso que lo entendemos tan fácil con un equipo, con un aparato, no lo entendemos con nosotros. Entonces, un poco también cómo vivir en moderación, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo puedo equilibrar entre el trabajo y el descanso, entre los momentos de atender al otro y atenderme a mí, entre el cuidar al otro y autocuidarme, ¿no? O sea, esto también tiene que ver con el estrés. Entonces, quizás un medidor de cómo estás tú viviendo tu equilibrio, pregúntate por el nivel de estrés, si vamos por el contrario. Entonces, creo que estos elementos son importantísimos, ¿no? Totalmente. Y yo ya para ir cerrando, bueno, darte las gracias, Magda, e invitar a todas las personas que nos ven, las que nos han acompañado también, gracias a ustedes, pero también a incentivarlos o invitarlos, bueno, sean curiosos, investiguen. Hoy en día, ¿sabes? Tenemos tantas herramientas, ChatGPT, o sea, tenemos acceso a cualquier tipo de información. Entonces, coño, sean curiosos en estas cosas Claro, que les interesa, por lo que tú dices, ¿no? Que es invertir, no se trata de perder tiempo, de gastar tiempo, sino que es invertir en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en las cosas, coño, que van a hacer que podamos vivir una vida más equilibrada. exacto, así es. Y bueno, saber que tenemos, como decías tú, yo diría que como como una especie de conclusión, sabemos que es difícil el vivir en equilibrio porque tenemos un cerebro que a veces no nos colabora, vamos a decirlo así, pero es posible Es que porque a nosotros no través, colaboramos con él. No me le eche la partida para atrás al cerebro, que no colaboramos nosotros con él. los dos, allá estamos, date y date. Pero es esto, ¿no? Si nosotros podemos vivir conscientes de cómo vamos viviendo, meditando, ese mindfulness, esa conciencia plena, percatándonos de cómo estamos, viendo cómo está nuestro nivel de estrés, el autocuidado, un poco lo que tú decías, pues sin duda alguna podemos ir dando pasos hacia conseguir ese equilibrio, aunque sea difícil. Entonces, bueno, nada, igualmente, ¿cómo?
Gracias por Igual, todo. igual, gracias a los que se unen y cualquier pregunta, pues igualmente que nos los hagan llegar. Entonces, bueno, un placer Háganos saber compartir. cualquier duda, cualquier cosa que quieran compartir. Si quieren que hablemos sobre algún tema en específico también, me escriben a Magdo, me escriben a mí. Así es, Y nada, pues feliz jueves a todos. Feliz fin de igualmente. semana. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Bye. Chao. Fíjense. Bye.